Para continuar con todas las interpretaciones que surgen de la audiometría, al menos a nivel preliminar, retomamos la idea de qué vías son la de propuesta de estimulación o disparador, la simbología y los resultados audiométricos. Bien, teniendo en cuenta que el sistema auditivo puede estar involucrado en distintos procesos patológicos, en este caso vamos a esquematizar una dificultad, que me lo marcan estas X rojas, en el sistema de transmisión del sonido. Entonces, en el mismo modelo de estimulación, vamos a aplicar una dificultad de transmisión. Puede ser un problema de oído externo, una patología de oído medio o de ambos. Pero básicamente, la transmisión del sonido es la que está dificultada. Entonces, observamos que las flechas desde el inicio se vuelven como más gordas a manera de ejemplificar que para despertar una sensación sonora en el oído interno se requiere mayor energía y está representada por mayor intensidad para que superemos el problema de transmisión. Es decir, cuando tenemos un tapón de cera, un proceso inflamatorio infeccioso en oído medio o una desarticulación de cadena, o una perforación timpánica, puede ocasionarme un trastorno de transmisión del sonido, en donde yo voy a necesitar más intensidad haciendo la misma presentación cuando lo hago por aire. Ahora bien, cuando lo hago por los huesos, como el problema es de transmisión, no necesito la misma cantidad de energía sonora, sino manteniendo un mínimo de energía sonora, voy a obtener la posibilidad de que oído interno me reciba esa información y me despierte una sensación auditiva. Entonces, al no existir la misma funcionalidad y la vía aérea requerir más intensidad para que se despierte la sensación auditiva, va a haber un desplazamiento, va a haber una separación entre la vía aérea y la vía ósea, en donde la vía ósea se va a mantener dentro de los niveles normales, porque no voy a tener que hacer variaciones de intensidad, y la vía aérea va a descender dentro de la. Entonces voy a obtener en este caso los ponemos separados para que los ejemplifiquemos. Tenemos hacia nuestro frente la gráfica de oído derecho a nuestra izquierda y la gráfica de oído izquierdo a nuestra derecha. Observamos que entre cada una de las frecuencias, lo que sería el piquito o el ángulo de la vía ósea y de la vía aérea en la misma frecuencia del mismo oído, hay una separación. Esta separación se denomina gap. Es decir, acá aprendemos que el gap es un nuevo término que se aplica a la brecha o separación que va a haber en el mismo oído en relación a las dos vías de estimulación, vía aérea y vía ósea. ¿Cuándo voy a considerar esa separación como significativa, como que me está avisando que hay un problema de transmisión? Cuando esa diferencia sea de más de 10 decibeles. Es decir, que si en el caso de oído derecho para la frecuencia 250 tengo la vía ósea a 0 y la vía aérea a 25, voy a obtener casi mucho más de 20 decibeles de diferencia, por lo que voy a sostener que hay un problema de transmisión.
necesito más energía sonora por vía aérea para despertar una sensación auditiva en oído interno. Mientras que por vía ósea necesito prácticamente ninguna diferencia de intensidad para provocar esa sensación auditiva. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tenemos un problema de oído interno? Es decir, la recepción del sonido es la que está comprometida, que puede comprometer, como un poco ya hemos visto, células ciliadas externas y células ciliadas internas. Entonces, cuando pasamos sonido por aire, vamos a requerir mucha energía sonora para que se despierte la sensación auditiva. Por eso las flechas son un poquito más gordas. Y eso también va a ocurrir por vía ósea. Es decir, va a requerir mucha energía sonora para que el paciente reconozca que está escuchando un sonido que nosotros le pasamos. Es decir, que el sonido que nosotros pasamos despierta sensación auditiva. Y eso es porque es un problema de recepción. Entonces, tenemos la misma funcionalidad porque tenemos la misma necesidad de aumentar la energía sonora para ambas vías, pero ambas vías en la gráfica, si bien van a estar acompañadas, van a estar descendidas. Por ejemplo, vamos a tener dos gráficas parecidas, ¿sí? En donde el oído derecho y el oído izquierdo están muy por debajo de los 20 decibeles. Está más pronunciado el descenso hacia las frecuencias agudas, pero las vías óseas de cada oído acompañan en el descenso a las aéreas. Esa compañía, esa cercanía, implica que no hay gap, es decir, no hay una diferencia de por lo menos 10 decibeles que justifique pensar que hay un problema de transmisión. Esta es una hipoacusia neurosensorial donde ambas vías se acompañan discrecionalmente, es decir, pueden estar separadas la vía aérea y la vía ósea del mismo oído y en la misma frecuencia en no más de 10 decibeles. Si hay una mayor separación, estamos pensando de que hay un problema de transmisión también sobreagregado al problema neurosensorial. Pero esta es una hipoacusia neurosensorial típica. Aquí tenemos ese ejemplo que poníamos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos distinta simbología que tiene que ver con la posibilidad de haber intervenido en la audiometría con el ensordecimiento, por eso para la gráfica de la curva de oído izquierdo tenemos utilizadas las cruces y después los cuadrados, que implican que para las frecuencias agudas hubo que lograr el resultado ensordeciendo el oído contralateral, es decir, descalificándolo porque iba a participar. Esto nos indica que seguramente el oído derecho en esas frecuencias está mucho mejor y por eso podía participar. En el caso de las vías óseas, que son los corchetes, hay cierta separación de más de 10 decibeles con su vía aérea para cada una de las frecuencias, excepto en el 4000. Eso nos está indicando de que hay un problema mixto, es decir, además de haber un problema neurosensorial, hay un problema de transmisión que puede ser desde un tapón de cera hasta un problema inflamatorio e infeccioso de oído medio o una mala funcionalidad de la cadena osicular que me esté complicando la transmisión del sonido, a su vez que en oído interno hay ya un tipo de lesión. Entonces, volviendo a la idea de la funcionalidad del oído interno, tenemos lo mismo que sucedía, la misma funcionalidad pero con mayor energía sonora.
para ser recuperada la sensación auditiva. Ahora bien, hay otro tipo de simbología a la que cada símbolo se le agrega una flecha que cae. Esto nos involucra una interpretación que tiene que ver con lo que llamados topes audiométricos. Los topes audiométricos son las posibilidades tecnológicas de ofrecerle al paciente para determinada intensidad un máximo limitado de energía sonora. Por ejemplo, para la vía aérea del 4000 puedo ofrecer hasta 115 decibeles, por ejemplo, en un determinado audiómetro. Estos topes son necesarios para que no, primero porque se cumplen determinadas normas en el diseño de la aparatología y además para que no provocan distorsión auditiva. Esa cantidad de energía sonora hace de que en un paciente con mucha dificultad auditiva, quizás esos 115 decibeles para el 4000 no sean energía suficiente para que él despierte la sensación auditiva. Entonces, tenemos gráficas como estas, es decir, tenemos muy caídas ambas vías de ambos oídos y casi todas las gráficas obtenidas tienen la flechita hacia abajo, que nos indica que se llegó al máximo de estimulación posible o permitido por la aparatología utilizada y el paciente hasta ahí no acusó sensación auditiva. Es decir, es un paciente con mucha dificultad auditiva. Esta gráfica, a simple vista, en el ojo del que no tiene un buen entrenamiento, puede provocar algún tipo de idea errónea. La primera es que hay una separación entre las vías aéreas y las vías óseas. Al respecto podemos decir que esto no es un gap. Esa separación está dada porque siempre los topes audiométricos de las vías óseas son mucho más altos, es decir, logran una intensidad limitada en relación a la vía aérea. Es decir, yo tengo para el 4000, por ejemplo, un tope audiométrico para la vía ósea de 65 decibeles, mientras que para esa misma frecuencia por vía aérea tengo 115 decibeles. Eso va a determinar que cuando yo grafique que hasta ahí el paciente yo lo estimulé y no tengo más posibilidades de estimulación y el paciente no me refirió sensación auditiva, es decir, no me acusó que estaba escuchando ningún sonido, aunque sea muy suave, me quede en la gráfica la idea que está marcando la flecha verde de separación entre las vías de un mismo oído. No obstante, esto no es un gap, no es que tenemos un problema conductivo. Tenemos una definición que por las flechitas hacia abajo de cada una de las simbologías nos está refiriendo de que hasta ahí se estimuló con la máxima energía posible y permitida por el aparato, pero que no se registró sensación auditiva. El otro aspecto importante a tener en cuenta en esta gráfica es la conservación en un sector de la curva de sensaciones auditivas. Es decir, podemos decir que en la zona de las frecuencias graves, 125, 250 y 500, el paciente refiere sensación auditiva. En el resto de zonas de estimulación, no, pero en esa frecuencia sí. Esto nos indica que estamos frente a lo que se llama habitualmente en audiología audiograma corner o audiograma en esquina. Es decir, hay una sola zona del audiograma que queda conservada o con restos auditivos y que se refiere a las frecuencias graves.
Queda entonces esta posibilidad de consultar material bibliográfico para acompañar la interpretación de este video.